estamos al aire. Estamos totalmente al aire, ya estamos totalmente en vivo por acá por Monagas Visión, siempre contigo, mis queridas doctoras. Así que bienvenido usted también que nos está viendo por acá por Monagas Visión en esta cita de todas las tardes en Tiempo para Hablarte. Y de verdad que para mí hoy es sumamente especial porque está con nosotros nuevamente la doctora Ariadne Corona, médico psiquiatra, pero ella hoy tiene la función importantísima de pues presentar a una colega que ella está trayendo también acá con nosotros a esta cita hoy, totalmente de salud mental. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, pero yo no me voy a adelantar, así que doctora Ariadne, ¿a quién tenemos la tarde de hoy? Bienvenida a usted nuevamente al programa. Chévere, en este clima tan sabrosito, porque este clima medio rarosito de Maturín, ¿no? Que de repente estamos con un calorcito y de repente tenemos la lluvia encima, ¿no? Pero divino. Y bueno, un saludo a toda nuestra comunidad que siempre está pendiente los días de pauta a las 2 de la tarde, cuando hay que hablar de salud mental se trata, ¿no? Y entonces hoy nos acompaña también que a veces preguntan, ¿qué especialistas hay de la salud mental? Claro, en nuestra comunidad hay especialistas. Lo que pasa es que, claro, uno como está siempre escondidito, escuchando los rollos, armando esas mentecitas, no nos hacemos tanta publicidad porque el área de la salud mental... Ya va, tú dices que no se hacen tanta publicidad, pero es que estas mujeres están acá pendientes de todo, o sea, redes sociales, todo. Bueno, tenemos hoy a la licenciada Nilda Salazar, una especialista en el área de psicología con más de 18 años de experiencia y todo. Es súper espectacular, conferencista, especialista también. Ahorita venía de hacer algo en la área gestal, doctora. Psicodrama, que era uno de mis favoritos, me acuerdo cuando yo veía en Mérida. Y bueno, la doctora Lila siempre está ahí activa. Pueden también a través de sus redes, es una especialista de esos que aprovecha las redes para psicoeducar, para orientar, para enseñar. Y bueno, ¿quién más me iba a traer yo hoy para hablar de este tema tan importante y el que estamos tratando de visualizar, como lo es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio? Entonces, bueno, hoy nos vino a acompañar el área de psicología aquí a Tiempo para Hablarte. Ay, gracias, doctora, de verdad, tremenda presentación, vale, qué bonita. Sí, vale, ¿no? Me siento honrada. No, de verdad que sí, tremenda presentación para una colega especial. Y hoy, pues, por primera vez yo tengo la oportunidad de tener tanto a un psiquiatra como a un psicólogo. Sí. Entonces, porque a veces nosotros tendemos a decir, bueno, es lo mismo, pero no es lo mismo. Pero antes de entrar a ese tema, bienvenida, doctora Nilda, ¿cómo está usted? Por primera vez acá en nuestro programa, pues sus palabras acá de bienvenida para todas las personas que nos están viendo por Monagas Visión. Bueno, honradísima de verdad por esta invitación y súper contenta de estar acá y de compartir espacio con la querida doctora Ariadne Corona. Como tú dices, es una oportunidad maravillosa que tengamos una psiquiatra y una psicóloga representando los gremios para trabajar este tema. De verdad que a mí me parece maravilloso que últimamente hemos estado más sensibles sobre el tema de la salud mental y se habla cada vez en más espacios y sí, tratamos de psicoeducar en las redes sociales para poder llegar a más personas y poder cada vez comprender más la importancia de que en estos espacios se conversen de temas de salud mental para poder llegar a muchísimas más personas. ¿Qué significa para ti la psicología? Vamos a entrar por ahí. Vamos a entrar, antes de entrar al tema que ya la doctora Ariadne y por supuesto la doctora acá Nilda ya dieron ese preámbulo que vamos a hablar sobre la prevención del suicidio, pero antes yo quiero pues que las personas que nos están viendo la conozcan también a usted, doctora, y es precisamente eso, o sea, ¿qué significa para usted la psicología? ¿Qué significa para usted educar? ¿Qué significa para usted sobre todo esa parte específica de educar a los adolescentes? Porque he visto mucho trabajo a partir de los adolescentes. Entonces, ¿qué importancia tiene para usted todo esto? Mira, la psicología para mí es un estilo de vida, porque es mi vida, es mi profesión, es a lo que me dedico, es lo que amo hacer, y cuando uno tiene vocación, la vida se convierte en un eje trascendental, la profesión de uno, sobre el cual giran todas las áreas. Y la psicología me parece que es una profesión maravillosa que cada vez tiene más visibilidad y que nos permite trabajar en todas esas áreas del ser humano, la parte cognitiva, la parte emocional, la parte conductual, y es lo que somos, estamos constantemente como seres humanos en interacción con otros y con el medio, y todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, todo eso es área de estudio de la
psicología y que nos permite conocerse cada vez más. A mí me gusta hacer mucho psicología preventiva con esto que hago en los grupos de crecimiento personal para adolescentes. Cada vez que me invitan a una charla, a un taller, a una entrevista, es tratar de hacer prevención para que precisamente mientras crezcamos como sociedad en conciencia de lo que significa la salud mental, todos vamos a estar mejor. Bueno, nosotros vamos a la primera pausa comercial. Al retorno, sí vamos a hablar, pero vamos a hablar de esa diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra y lo que aborda cada uno de ustedes en sus diferentes áreas, porque como dije al principio, existe esa, pues creemos nosotros los pacientes, los que estamos de este lado, bueno, el psicólogo y el psiquiatra es lo mismo y tratan lo mismo, o sea, que tiene que ver con las enfermedades de la mente. Entonces, ¿será lo mismo? No sé. ¿Qué opina usted? Al retorno las doctoras nos lo van a explicar, así que ya volvemos con más de tiempo. La sección de suicidología de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría te invita a las segundas jornadas por la vida, mes de la prevención del suicidio, Septiembre Amarillo, a celebrarse este 3 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Colegio de Médicos. Cupos limitados y recuerda que hablar salva vidas. Bueno, yo estoy feliz con estas mujeres acá preguntando, conociendo, porque bueno, yo hoy estoy bendecida con estas dos doctoras acá. ¿Tú sabes lo que es tener un psiquiatra y un psicólogo dentro del mismo espacio? Eso es una bendición. No, de verdad que eso es una bendición. Para mí eso es una bendición hoy, porque y aparte que las dos interactúan de una manera súper maravillosa, o sea, súper panas y están conversando. Oye, qué lindo de verdad, y eso me llama mucho la atención, porque es lo que me permite en este momento abordar lo que quedó en la parte anterior. Ajá. Y esa diferencia que tiene que ver entre un psicólogo y un psiquiatra. ¿Qué abordan? ¿Qué enfermedades abordan ustedes de manera distinta o son iguales? O en este sentido, pues, trabajan ayudándose mutuamente para que, mira, no puedo con este caso, va para el psiquiatra. O sea, ¿cómo debe ser esa relación allí? Entonces, bueno, ¿quién es más que ustedes para explicarnos la tarde de hoy? ¿Quién empieza? A ver, la doctora. Yo. Okay. A ver. Sí, la psicología es una carrera única. Es una carrera completica de 5 años y posgrados propios. Todo es un cursito. Es un área específica. No es un cursito. Yo soy así. No. La psicología es una carrera específica que estudia todas las áreas del ser humano en relación a su manera de interactuar con el entorno, con los demás, consigo mismo, comportamiento. Trabajamos todo lo que tiene que ver. Incluso estudiamos, y eso es importante, los aspectos neurológicos del comportamiento, porque son las áreas tangenciales en las que nos encontramos, porque tenemos que conocerlo. Pero es importante para el público que nos escucha, los psicólogos no prescribimos fármacos. No estamos habilitados, licenciados ni preparados para prescribir fármacos. Nosotros nos abocamos a la parte terapéutica, y eso es importante. Todo aquello que la persona puede hacer sin requerir un apoyo para el sistema nervioso apoyo central. Médico en cuanto a medicina, en cuanto a la parte farmacológica. Okay. O sea, es todo lo que pueda estar, digamos, bajo el control de la persona neurotípica que está regulada. Entonces, es como lo que hoy en día como que gestionar, aprender a gestionar las emociones. La canalización, o sea, ya es el soporte, ¿okay? Esa red de apoyo. En cuanto a lo que nosotros nos venimos
venimos, que es el área de la psiquiatría, que ya nosotros tenemos un estigma. La psicología también tiene cierto estigma, pero la psiquiatría tiene ese estigma de que vemos locos, locura, más locos y por 3, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que la psiquiatría es una rama de la medicina, es una especialidad de la medicina. Uno estudia medicina y posteriormente sigue los protocolos, y psiquiatría es una especialización. Y dentro de la psiquiatría también hay otras especializaciones. Así como lo decía la doctora Nilda, no todo psiquiatra es psicoterapeuta. Así como el psicólogo no medica, no todo psiquiatra debe realizar psicoterapia. Entonces también eso es un detalle muy importante. Que sería una diferencia entre una y otra. Hay que tener mucho cuidado a veces. Y nosotros trabajamos lo que es la noxa, la enfermedad, la parte de los trastornos neurobioquímicos cerebrales, el área anatómica. Ojo, psicología también observa la conducta desde el área de anatómica, pero nosotros estamos allí desde el área médica, ¿ok? O sea, que sería emocional, la parte emocional, y ustedes van más a lo profundo, la parte médica. Claro, pero tenemos que ir de la mano. Claro. Porque hay muchos trastornos que vemos nosotros como desde el punto de vista de la esquizofrenia, que es una enfermedad, ¿ok? Porque todo lo que nosotros manejamos son enfermedades. En el área de psiquiatría no hablamos de que es una cosita, de que es una cosita que le dio una cosita de cambio, que cambió. No. Es una enfermedad que se está desarrollando. Es un trastorno, ¿ok? Entonces, dentro de nuestros trastornos per se, como tenemos la esquizofrenia, el espectro de esquizofrenia, el espectro de la bipolaridad, también los trastornos mentales orgánicos, los pacientes que tienen epilepsia desde el lóbulo frontotemporal, ¿ok? Toda esa gama médica orgánica lo manejamos, pero en algún momento posterior a la estabilización o a la regulación a través de nuestro tratamiento psicofarmacológico, podemos hacer la derivación a psicología para el manejo de las herramientas. Ese es el deber ser. ¿Qué sucede? Que hay pacientes que en ocasiones, por ejemplo, un esquizofrénico descompensado no es un paciente para psicología. No. Entonces, dentro de lo bonito de esta área es saber hasta dónde debo llegar. Tampoco un trastorno depresivo mayor. Exacto. Tampoco. Por ejemplo, tenemos un trastorno depresivo mayor que también hemos visto, por eso es que la doctora hace referencia, en donde hay especialistas donde se quedan, en el área de la psicología, se quedan con ese trastorno depresivo, realizan ciertas indicaciones, y eso es lo que nosotras no estamos de acuerdo. O sea, nosotros debemos tiene que referir al paciente. Uno sabe hasta dónde. Hasta dónde le toca. Uno sabe hasta dónde debe llegar en cuanto al tratamiento de ese paciente. Entonces, claro, el estigma que tenemos nosotros estamos tratando de tumbarlo un poquito, pero a veces cuando a mí me hacen ciertas llamadas para solicitar cita y yo pido un poco el cuento, ¿no? Yo pido el cuento primero y le digo, no, pero ¿por qué no empezamos mejor por psicología? Claro. Chévere. O puedo evaluarlo y digo, mira, ve, en este momento vamos a referirlo para psicología, porque desde el punto de vista orgánico estamos dentro de lo que cabe. Y viceversa, a veces la doctora puede tener un paciente que en la primera sesión va a decir, no, ya va, este va para psiquiatría porque a lo mejor amerita medicación, hay un cuadro depresivo mayor, hay una alteración del contenido del pensamiento, su vida está en peligro, la vida de otros. Entonces, claro, eso es algo bonito donde nosotros no podemos trabajar separados. Claro. Y en mi caso yo trabajo mucho, aparte de que con psicología, trabajo mucho con neurología, trabajo con medicina interna, trabajo también mucho con un equipo multidisciplinario, claro, o sea, ¿por qué no? Exacto. Tiene que ser así. Tú no puedes trabajar solo. Yo también recibo pacientes, a veces cuando llaman, como tú dices, y le pregunto, pero ¿qué está presentando el paciente? Y uno detecta, y es donde tú le dices, mira, para lo que la persona está presentando, el profesional pertinente es el psiquiatra. Igual cuando van a veces a consulta, porque me han llegado casos de un brote psicótico transitorio a consulta psicológica, y entonces amerita la orientación y la derivación, porque llegan allí primero. O casos, por ejemplo, de trastorno de ansiedad, y en muchos casos llegan a psicología, de una vez te dicen, es que yo vine para acá porque yo no quiero tomar pastillas. Yo iba a decir eso. Yo no quiero tomar pastillas. No, y a mí me llegan casos de, doctora, yo quiero liberar mis emociones y canalizar las emociones, o sea, a veces la gente y que me dé herramientas, claro. Y yo,
Bueno, y no quiero que me mande nada. Y yo, bueno, estamos graves. Pero es que es un problema. Porque, Pero es que ahí ojo, yo puedo primeramente realizar una psicoterapia de apoyo, una psicoterapia cognitivo-conductual medianamente, o sea, de evaluación, pero mi amor, o sea, en algún momento si yo veo que hay una desregulación neurobioquímica, que hay una desregulación de los neurotransmisores de serotonina, que no estás produciendo oxitocina, que no estás produciendo dopamina, que no estás produciendo nada, tienes un trastorno del sueño, tienes alteración del contenido del pensamiento, yo tengo que indicar algo, o sea, medicarte. objetivamente, y eso es lo que nos pasa a nosotras, o sea, a mí me llega, yo no quiero que le mande nada a mi chamo. Y tú- o sea, Y entonces uno queda quiere trabajar de manos atadas. desde el punto de vista de la No. asertividad, de la sutileza, de que uno no se engancha, porque uno no se engancha con esas situaciones, pero uno psicoeduca de la mejor manera posible. Claro. Y a lo mejor a veces nosotros no diremos lo que el paciente quiere escuchar, pero tenemos la responsabilidad de decir De lo que educar, claro. no es lo que el paciente quiere, sino lo que el paciente Necesita. necesita. Y a la larga, y nosotros que hemos tenido experiencia con pacientes en conjunto, el paciente a lo mejor se da cuenta y dice a la final, cónchale, doctora, sí. Usted tenía Sí, de razón. verdad que sí, de Usted verdad que- tenía razón. Y cuando yo se los envío, porque ella tiene muy bueno con la parte de adolescente, ay, doctora, ¿y me va a mandar para un psicólogo? Sí, porque ya nuestra misión, nuestro objetivo, ya te regularizaste y bueno, ya irnos a la mano profesional. Entonces, Ok, doc. eso es. Importantísimo. Nosotros vamos a la pausa comercial. Esta Sí, pero nosotros tertulia hablamos está. más, No, nosotros esta hablamos más tertulia. que- Nosotros vamos a seguir hablando. Esta tertulia está buenísimo. Al retorno vamos así a hablar de lo que tiene que ver con la prevención del suicidio y por supuesto con las segundas jornadas que ya están a la vuelta de la esquina en este mes de septiembre, mes amarillo. Así que ya volvemos con más de Tiempo para Hablarte. La sección de suicidología de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría te invita a las segundas jornadas por la vida, mes de la prevención del suicidio, septiembre amarillo, a celebrarse este 3 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Colegio de Médicos. Cupos limitados y recuerda que hablar salva vidas. La Academia Talento Monaguense te invita este viernes 29 de agosto a partir de las 2 de la tarde en el Consejo Legislativo de nuestra ciudad a celebrar su gala aniversaria. Ven con nosotros y disfruta de estos 16 años de trayectoria, realzando el talento que hay en ti. La sociedad no. Muy oscura. Mira, de verdad que compartir con ustedes una tarde es maravilloso. Nos puedes invitar un café. Cuando quiera. Un café, me gusta, En me gusta, Baracoa. me gusta Baracoa. Baracoa, nos gusta Baracoa. Paga la Cuña. publicidad, Pero paga la Baracoa publicidad. son grandes amigos y de verdad son una gente super nice y me encanta y soy feliz en Baracoa. Mis tardes y mis noches de higiene mental son en Baracoa. Ok, entendimos, entendimos. Bueno, mire, nos vamos. ok, vamos La a... doctora también porque nos conseguimos ahí. Ok, nos conseguimos. ya saben dónde la pueden conseguir. Mira, vamos a conversar acá sobre las segundas jornadas por la vida. Segundas jornadas, dice acá, mes de la prevención del suicidio, todos por la vida, septiembre amarillo. Esto se va a realizar acá en Maturín el 3 de septiembre a las 8 de la mañana en el Colegio de Médicos. Entrada libre con cupos limitados. Mi pregunta a todo esto es, y lo conversaba con la doctora Ariadne, era precisamente mes amarillo. ¿Por qué amarillo? ¿Por qué no otro color? ¿Qué representa ese amarillo? ¿Y por qué el mes de septiembre? Vamos a ir empezando por allí. A ver, ¿quién me...? Eso es una historia
bonita y a la vez, claro, porque empieza la visualización de la prevención del suicidio. El color amarillo sucede o se escoge en vista de Mike M., que es un chico que se quita la vida, ¿sí? Entonces sus amigos, sus compañeros van a su entierro, y llevan unas cintas amarillas, ¿sí? Desde ahí empieza el color amarillo. ¿Cuándo escogen el mes de septiembre? Y el 10 de septiembre lo escoge la Asociación Americana de Psiquiatría y en conjunto con la Organización Mundial de la Salud como el mes para la prevención del suicidio. A partir del 2003, es algo reciente. Cada año hay un cambio de lemas, ¿sí? En cuanto al Día de la Prevención del Suicidio. Este año lleva desde el 2024 al 2026, se llama Cambia la Narrativa. Y es algo muy lindo porque es lo que estamos tratando de hacer, que es visualizar, que es hablarlo, que es romper esos mitos, que es romper ese tabú de lo que es la palabra suicidio. Entonces, claro, todo eso que hablábamos al principio lleva de que fue por alguien que se quitó la vida. Entonces, hablar salva vidas. Hay un eslogan por allá que dice también, hablar salva vidas. Viene también de la Organización de la Salud, o sea, todo eso también viene en su protocolo, de sus eslogan, buscando la manera de ese cambio de esa narrativa. ¿Qué tan importantes son estas jornadas que ustedes están haciendo por segunda oportunidad acá en la ciudad de Maturín? Y por lo que estábamos revisando, no solamente tiene que ver con la parte de psiquiatría y psicología, sino también que se van a abordar temas desde otros puntos de vista de otras especialidades como el médico internista, como el ginecostetra. O sea, ¿qué tan importantes son tener a la mano otros especialistas que puedan dar su versión especialista además sobre lo que es la prevención del suicidio? Eso mismo, cambiar esa narrativa que el que se suicide es solo de psicología o psiquiatría, o que el suicidio nada más se evidencia en la salud mental. El suicidio es visual en todas las áreas. Y eso es lo que queríamos, bueno, en mi caso, cuando se decidió armar esta serie de conferencias, buscar especialistas que están allí también presentes. Por ejemplo, teníamos aquí a médicos internistas, que a veces son los primeros que están en la emergencia de un hospital recibiendo un intento suicida, ¿sí? También tenemos en el área de ginecostetricia los suicidios perinatales, las depresiones postparto, o sea, quería englobar de manera multidisciplinaria en conjunto con psicología, que ojo, vamos de la mano, porque el internista en un caso de que le llega a una emergencia, un intento suicida, va a llamar a un psiquiatra y posteriormente al psicología y así. Entonces quería dar esa visualización de que del abordaje multidisciplinario y que el suicidio se puede ver en cualquier área médica, en cualquier rama, en cualquier espacio. Ya el suicidio no es solamente de alguien que es débil o de alguien que está loco. Entonces eso es más o menos lo que queremos llevar con estas jornadas que... ¿Cómo se previene el suicidio? Porque lo decía al principio, están dos médicos acá, pero uno es psiquiatra y otro es psicólogo, ¿no? No soy médico. Bueno, pero se atiende... Pero yo le digo doctora. Doctora, bueno, claro. Yo pero sí, porque eso me da respeto. O sea, claro, eso es respeto, ¿no? Y a la par de la pregunta, ¿cómo es la prevención entre ambos especialistas? ¿Se atiende de la misma manera? ¿Hay algunas alarmas que les indican a ustedes? Bueno, Ariadna le da el pase a cada... Hay algunas alarmas... Porque ella va a hablar de la detección. Ok, pero hay algunas alarmas que te indican a ti, oye, esto no está bien, por supuesto. Me imagino que dentro de la consulta tú no le dirás que tiende a esa tendencia, pero yo me imagino que como médico tú dices, oye, aquí hay algo que está pasando y hay una alarma ya que te está indicando que hay que estar pendiente de ese paciente. ¿Cuáles serían? Mira, el paciente que va a la consulta psicológica está dispuesto a hablar y a ser escuchado. Y usualmente en la consulta el paciente lo dice. No dice directamente, él no usa el término, pero sí te dice sutilmente, tenía pensamientos negativos o pensamientos oscuros o pensamientos malos. Esos son los términos que utilizan. Ahí es donde uno tiene que
pescar y detenerse, porque si tú sigues con el contenido, porque la persona te está hablando de otra cosa y tú vas a seguir explorando la otra área, te vas tangencialmente y no entiendes que ahí es donde la persona está pidiendo la ayuda. Y tú te paras y reorganizas inmediatamente toda la consulta, la sesión y dices, ya va. Cuando tú me dices que teniendo pensamientos malos, ¿a qué te refieres? Bueno, que he pensado en quitarme la vida, y ahí entras e indagas. Indagar suicidio implica cuándo lo has pensado, lo has intentado alguna vez, cuándo comenzó esto, desde qué edad recuerdas cuándo fue la primera vez que lo pensaste. Y a veces tienes adultos que hacen un intento pero que han venido lidiando con ideación suicida desde la infancia. Ese es el tema que a mí me toca abordar en esta jornada, que es detección en niñez y adolescencia, precisamente porque a veces hay menos casos consumados, pero a veces comienza desde allí la ideación. Desde la niñez, doctora. Puede comenzar desde la niñez, cuando hay casos de abuso sexual, cuando también hay casos, por ejemplo, de mucha violencia intrafamiliar, los niños están atormentados, a veces llegan a pensar en eso como una alternativa, los papás no se enteran, lidian con eso, los niños lidian con eso, llegan a la adolescencia, en la adolescencia también puede haber ideación, se retoma, cuando hay pensamiento más complejo, se elabora, se instaura, y entonces ahí hay cosas que va evolucionando. Así como también hay casos en que en la adolescencia puede ser un comportamiento impulsivo, por un problema de manejo de las emociones, por una molestia repentina. Entonces el chamo puede tomar esa decisión de hacer un intento. Está el caso, por ejemplo, que siempre tenemos que diferenciar el cutting, que es muy común en las chicas, el cutting como autoflagelaciones superficiales en la piel. Entonces hay mucha tela que cortar sobre esta área y sobre lo que hay que hablar precisamente para que la gente entienda. A veces puedes tener, y los papás no lo hablan. Ahí voy a eso que tú acabas de decir. Hay mucho tabú todavía referente al tema. Hay mucho miedo entre lo que tiene que ver con la parte familiar. Quizás mamá, que estás más cerca de tu chamo, pues notas algunas cosas, pero quizás por miedo de llevarlo al psicólogo o al psiquiatra, pues lo mantienes en silencio y pues puede desencadenar algún problema que no queremos. Eso me lo van a responder al retorno, porque nosotros vamos a la siguiente pausa comercial acá en Tiempo para Hablarte. Excelente. La sección de suicidología de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría te invita a las segundas jornadas por la vida, mes de la prevención del suicidio, Septiembre Amarillo, a celebrarse este 3 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Colegio de Médicos. Cupos limitados, y recuerda que hablar salva vidas. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste una pausa para conectar contigo? Para preguntarte cómo te estabas sintiendo en ese momento o últimamente. En la inteligencia emocional, una de las habilidades que debemos aprender a fomentar y a trabajar con nosotros mismos es identificar nuestras emociones, cómo nos afectan las situaciones, para poder aprender a diferenciar cuando tengo rabia de cuando tengo hambre, por ejemplo. Pero es importante poder permitirnos conectar con nosotros, conocernos, averiguar cómo son esas emociones y sobre todo qué emociones hemos estado reprimiendo últimamente. ¿Tú con cuál emoción sientes que conectas más en el día a día y cuál sientes que has estado reprimiendo últimamente?
Qué importante pregunta, ¿no? Pero acá estábamos conversando, oye, pero qué importante pregunta, ¿con cuál emoción te identificas más? Bueno, dependiendo también la situación del día, ¿no? Todo va allí a unirse según cómo vaya el día o cómo va la situación país o cómo va todo, entonces eso también interfiere en nuestras emociones. Entonces yo creo que allí eso va a depender de cómo me siento en el día y de los factores externos. Totalmente. Totalmente, ¿verdad? Yo a veces, claro, la línea del ánimo debería ser una lineal, ¿no? Pero en Venezuela es imposible. Okay. Y con el BCB menos. O sea, uno va. Okay, así, uno emocionalmente va llegas como... o sales de tu casa, sales del trabajo y tú dices, mira, voy a tiempo para las consultas. Y hay una inundación porque llovió. O sea, y tienes que cancelar la consulta. Entonces, obviamente uno está en esa fluctuación de emociones, pero somos seres humanos, vivir la emoción, verla, sentirla, liberarla y seguir. Y uno aprende a soltar la ilusión de control. Antes yo no voy a estar a las 8, no llegué a las 3, y no sé qué, pero ajá. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a meter ahí en el agua? ¿Voy a estar con una curiarita? Mira, o sea, eso es hay importante. Cosas que no podemos controlar. No, eso es importante, pero eso queda para un próximo programa que vengan ambas para hablar de cómo soltar esas emociones que día a día pues nos atacan y que a veces no sabemos cómo soltarlas. Y a veces el ser humano supone mucho. Por ejemplo, si yo hubiese entrado así, no, y si me fui a hacer un tratamiento y me quedó esto tullido aquí. Claro, el ser humano supone. Entonces, eso también hay que liberar. Se adelanta mucho. Sí, tenemos que aprender a liberar esa suposición. O sea, expresarnos y preguntar qué pasó, qué tienes. Y nosotros a veces nos da pena, no queremos preguntar, pero hay que preguntar. Porque por eso mismo tendemos a suponer y tendemos de repente a hacernos ideas de lo que está emocionalmente pasando esa persona. Entonces, bueno, ese es un tema para otro tema. Claro, ese es otro tema. Pero yo quedé por allí pendiente con algo que les estaba preguntando y tenía que ver con ese miedo, doctora. Ajá, ese miedo, exacto, ese miedo que nos dan los padres, sobre todo a los padres, de preguntarle a nuestros hijos, oye, mira, ¿qué te está pasando? Cuéntame qué sentimientos tienes, qué emociones te están pasando a nivel mental para pues hacer cosas que no debes hacer, como en este caso lo que estamos hablando, que son los intentos de suicidio. Entonces yo quiero que ustedes nos digan cuáles son esas alarmas que en casa nosotros debemos tener pendientes como padres al estar atentos de nuestros chamos. Mira, muchas veces se superponen los indicadores para ideación suicida con los indicadores de depresión, pero igual detectar cualquiera de los dos casos es necesario, ¿ok? Cuando en casa los chamos están... hay un cambio significativo en sus actividades cotidianas, se aíslan, no necesariamente muestran llanto, sino que se aíslan, dejan de hacer las cosas que les gusta hacer, ya no se relacionan con sus amiguitos, pero sí hay chamos que en un momento de ira o de discusión, porque puede que haya una irritabilidad también exacerbada, lo digan verbalmente. Sí, porque yo me debería morir. Sí, porque yo ya no hago falta aquí. Ustedes estarían mejor sin mí. Y esas verbalizaciones no hay que dejarlas pasar, porque quiere decir que eso está en ese contenido allí. Solo que está saliendo en ese momento por la ira. Pero es parte del contenido con el que ese chamo está lidiando en momentos a lo mejor en los que se siente solo. Y ojo, nos pasa a los papás que no hablamos de eso. Era lo que yo te decía, a mí me tocó tomar la decisión de sentarme a hablarlo con mi hija adolescente de 13 años. Yo me senté y le pregunté, con miedo, con un nudo aquí en el piso, jugando con ella, hablando de otras cosas. Y mira, yo te quiero preguntar algo. ¿Tú alguna vez has pensado en querer morirte? Y a mí me temblaba la voz haciendo la pregunta. Claro, o sea, ¿qué esperando la respuesta con la temor es la respuesta, porque haces la apertura, haces la conversación, tú sabes que te van a responder. Entonces, gracias a Dios la respuesta fue no, eso no, pero otras cosas sí. Tú respiras. Ok, hay que explorar otras cosas acá. Sí. Y sigue la conversación, pero yo creo que es algo que los padres no suelen hacer. Es necesario sentarnos y preguntarle directamente a nuestros hijos. Eso que la doctora hizo, ¿es necesario, doctora? Totalmente necesario. Ese es lo primordial, la comunicación. Preguntar. Nosotros somos orientadores. Como lo digo siempre, nosotros no somos amigos de los hijos. No. Entonces nosotros no podemos, suponer que ella está bien. No, porque ella es la hija de la psicóloga. Eso me va a pasar a mí en 10 años cuando le tenga que preguntar a mi hija. Claro, que esté en la adolescencia.
Y obviamente, mi hija en el primer día de maternal mordió a un niño. Entonces el bullying que me hicieron, mire, la hija de la psiquiatra mordió a un niño. Yo, bueno, Es un mi ser hija humano. es una niña, hija única, primer día maternal, seguro el niño le quitó y ella reactivamente respondió. Ella respondió. Yo, Claro. obviamente, y después llegué a la casa y tú te sientes como, no como psiquiatra, te sientes Como que, mamá. ay, ¿qué pasó? Después tú lo analizas, obviamente, porque tú en ese momento que hiciste la pregunta, sabes desde el punto de vista de la conducta, pero eres mamá. Claro, uno se claro. personaliza allí. Exacto. El nudo aquí A no mí ese es- día yo me sentí, Bueno, mira, fatality, pero vamos- es Vamos primordial a ir, ya va, comunicarse. vamos a ir a la pausa. Sí, vamos a ir ya a, nos claro, salió ya por vamos a ahí. ir a la pausa comercial, al retorno. Voy a dejar esta pregunta para que ambas me respondan. ¿El suicidio se contagia? Y yo quiero que me la respondan ambas desde su punto de vista profesional y por supuesto para hacer el llamado ya de lo que tiene que ver con las jornadas que se van a celebrar este próximo septiembre. Ya volvemos. La sección de suicidología de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría te invita a las segundas jornadas por la vida, mes de la prevención del suicidio, septiembre amarillo, a celebrarse este 3 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Colegio de Médicos, cupos limitados y recuerda que hablar salva vidas. Seriedad. Bueno, ya nos toca despedirnos la tarde de hoy, pero Chama, yo yo no dejé... sé, aquí nos quitan minutos. bueno, pero yo ya voy va. a meter un reclamo, ¿ok? Bueno, ya va, pero yo dejé una pregunta al aire, Ajá. Que era precisamente si el suicidio se contagia, según su respuesta, ajá, dependiendo de su especialidad. Ajá, bueno, mira, desde el punto de vista de la psicología pasa que cuando una persona se suicida, genera un impacto en todo su entorno, un impacto psicológico. Entonces, por ejemplo, tienes el duelo, la pérdida, para empezar, que es una tragedia, pero puedes tener a los niños y a los adolescentes que son parte, por ejemplo, de la familia o los vecinos, que se enteran de esta noticia y que ellos están creciendo, incorporando la filosofía de vida, entra esta idea de, esto es posible hacerlo, esto es una realidad. O sea, hay personas que si les pasan ciertas cosas, lo hacen. Entonces se convierte como en una alternativa que está allí en la mesa y que en algún momento se puede considerar. Así tienes entonces personas que cuando van a terapia adulta, cuando tienen muchos problemas, piensan en suicidio como una opción. Entonces es delicado porque la persona que se suicida deja eso como una opción, como un ejemplo. Como un escape. Como un escape. Y entonces hay que trabajar con las familias, con los niños, hay que rehabilitar. Cuando estamos, que era lo que conversamos, cuando estabas trabajando con adolescentes, entonces, o niños dentro de un salón y se enteran de que, bueno, hay un compañerito que hizo esto, también ellos, oye, mi compañerito que era igual a mí, entonces hay un tema de identidad, yo me identifico con esta persona, y teníamos cosas en común y él lo hizo, quiere decir que eso también me podría pasar a mí. Entonces ese es el riesgo de que esa idea se siembre como parte de tus creencias acerca de la vida y que aparezca como una alternativa ante situaciones de conflicto. Entonces, y en nuestra área,
porque el suicidio, como dices, es contagioso y lo contagioso es como una enfermedad. Y en psiquiatría el suicidio es una enfermedad. Es una enfermedad que tiene una base biológica, que tiene una base psicológica y una base social. Desde el punto de vista biológico, que se generan todos esos efectos o esas alteraciones desde el punto paroxístico, en el sistema límbico, en la corteza prefrontal, en el tallo encefálico, que son las principales que van cambiando, en la poda sináptica de este chamo, de este adolescente que está en continuo cambio, allí se van a producir a veces esos impulsos o ese pensamiento bucle que es de la idea del suicidio. Entonces, dentro del suicidio está la ideación suicida, el gesto suicida, el intento suicida y el suicidio consumado. Y dentro de esas fasecitas del suicidio o esas etapas está el suicidio imitativo, como decía la doctora, que nosotros lo tomamos más allá, que cuando alguien se suicida, va a observar, va a ser como que yo observo un aprendizaje vicario, voy a reforzar que es una conducta normal, que es una conducta esperada en alguien que se sentía como yo, en alguien que era de mi edad, en alguien que vivía parecido a mí. Entonces, reflejo, es como un reflejo. Entonces, claro, y termina siendo algo biológico, porque es el impulso de hacer, y a veces se hablaba de hacerle daño a otro de hacerse daño a uno mismo para no hacerle daño a otro. Entonces, claro, mira todo lo que maneja el suicidio como enfermedad. Y bueno, dicen enfermedad contagiosa. No, pero ese era uno de los mitos que se decía o que queremos romper, que no se habla de suicidio porque puede hacer que otras personas se suiciden. No, lo que nosotros buscamos es psicoeducar y orientar, prevenir de que mientras más hablemos, sabemos el origen, tratamos los factores, lo detectamos, ayudamos el tratamiento psicoterapéutico, el tratamiento psicofarmacológico para tratar esa enfermedad que se está convirtiendo en un problema de salud social pública. Exactamente. Eso es lo que queríamos debatir. Qué importante es ir al profesional de la salud mental rápidamente. A ver, qué importante. Yo creo que en cualquier momento de la vida todos necesitamos ayuda profesional. A veces las situaciones se escapan de nuestras manos, no contamos con los recursos para resolvernos por nuestros propios medios, y es bueno hacer el ejercicio de humildad, porque es un ejercicio de humildad, de reconocer que necesito ayuda y buscar la ayuda pertinente, porque eso es lo otro. A veces las personas reconocen que necesitan ayuda, pero van a buscar otras cosas que no son la ayuda que es idónea. Sí. Y para eso habemos profesionales. Exactamente. ¿Y usted? Porque nosotros no podemos ayudar a alguien si nosotros no estamos bien. Y entonces eso es primordial. Para uno enfrentar nuestros ejes de vida, los conflictos, hasta un trastorno de ansiedad o un trastorno del sueño, debemos buscar ayuda. Aquí en la ciudad contamos con muchos especialistas, como lo decía la doctora, pero a veces por esa misma resistencia o esa misma negación o falta un poco de voluntad de lograr buscar la ayuda, empezamos a buscar ciertas ayudas que a veces nos exacerban más la sintomatología, nos empeoran. Y terminamos estancados y terminamos haciéndole resistencia a la salud mental, pero es que no buscaste la ayuda adecuada. Entonces, eso es lo que es importante ir a buscar la ayuda ideal. Y por eso es la jornada. A eso voy rápidamente, doctora, porque nos toca despedirnos. Ese llamado a las jornadas de prevención, por favor, y que vayan no solamente sus colegas, sino que la invitación es para todos ustedes. Sí, estas son las segundas jornadas por la vida de la sección de suicidología de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, y aquí están, yo en mi caso, la representante de la sección, la doctora Nilda, gran conferencista, también va a estar en esas jornadas donde vamos a tratar diversos topics, diversas conferencias, diversas actividades en pro de la visualización, psicoeducación, orientación y tratamiento del suicidio como un problema de salud pública. Los invito el martes 3 de septiembre a las 8 de la mañana en el Colegio de Médicos, ¿ok? Cupos limitados, entonces los esperamos para que asistan, entrada libre, ¿ok? Por si acaso, le dicen a los papás que lo lleven, está para la comunidad en general. Los papás también vayan. Todo, comunidad en general, y los esperamos, que son unas jornadas con bastante entusiasmo, con bastante profesionalidad, academia, esencia, vibra, en pro de ayudar a la salud mental de nuestros chamos, de nuestros grandecitos, de los más grandecitos, de nosotros las millennials y de nuestra hasta la tercera edad. Entonces, los esperamos. Están invitados, espero que de verdad, sé que se va a llenar, sé que vayan temprano para que puedan conseguir. Sí, porque yo soy un poquito con la hora. Nos vamos, mi gente, de verdad agradecida con ambas por tener esta tarde maravillosa acá, de tener ese tiempo
tiempo para hablarte sobre la prevención del suicidio y por supuesto hacer ese llamado a toda la colectividad para que estén pendientes los padres, los representantes y todas aquellas personas que pues tienen alguna situación. Mire, vaya rapidito a su asistente médico, a su asistente profesional, a ese doctor que usted pues cree pertinente que lo va a ayudar, al médico, al profesional, no invente más nada. Así que acá les estoy dejando dos grandes profesionales de lo que es la salud mental y no se ponga, como ya les dije, a inventar más nada, porque a veces esos inventos no salen buenos. Así que bueno, ya lo saben, sin comentarios. Así que bueno, ya lo saben, acá estamos para ayudarle, para servirle y dejándole la mejor información. Nos vemos mañana en esta casa hermosa llamada Monagas Visión en Tiempo para Hablarte. Se les quiere mucho, mi gente. Chao, chao. La sección de suicidología de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría te invita a las segundas jornadas por la vida, mes de la prevención del suicidio, septiembre amarillo, a celebrarse este 3 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Colegio de Médicos. Cupos limitados y recuerda que hablar salva vidas.